Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Mi alma espera en el Señor. Mi alma espera en su palabra. Mi alma guarda al Señor, porque en Él está la salvación. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica, porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Así sea. Nos sentamos, queridos hermanos y hermanas. Estamos en esta segunda semana del tiempo de Cuaresma. Vemos cómo avanza el tiempo. Y hemos recitado el Salmo 78 y decimos: no nos trates, Señor, como merecen nuestros pecados. Y una de las palabras que resuena el Evangelio, la misericordia, el juzgar. En esas dos palabritas, ¿verdad? ¿Con cuál nos identificamos? Como personas misericordiosas, personas compasivas, personas caritativas, o nos gusta el juzgar, el criticar, el calumniar, el difamar a los demás. ¿Con qué tipo de personas? Cada uno pues tiene que darle una respuesta al Señor, ¿verdad? Porque hemos hablado mucho de misericordia, incluso hubo un año jubilar que hablamos de la misericordia y nos quedamos cansados, ¿verdad? De la misericordia. Y ahí aparecía la figura pues del hijo pródigo, la figura del buen pastor. Entonces, como Padre de la misericordia, del amor, que siempre nos perdona, como seamos, pues siempre se compadece de nuestra miseria, de que somos pecadores y seres humanos, ¿verdad? Por eso hoy el Evangelio de Lucas, donde el Señor sigue pues insistiendo, ¿verdad?, que vayamos y sobre todo cumplamos los mandamientos que son la base de nuestra vida cristiana. Pero se resume en el amor, ¿verdad?, la misericordia de Dios, el amor a Dios, el amor al prójimo, el próximo, el que está a mi lado. Entonces, por eso la misericordia del Señor se gana también con valentía, con esfuerzo, ¿verdad? Misericordia. Y Jesús nos dice en un salmo también, ¿verdad? Misericordia quiero, ¿verdad? Ya los sacrificios pues han quedado en el Antiguo Testamento, sino que la misericordia, el amor. Pero también está el juzgar, el ser jueces, pues, ¿verdad? Y casi en su mayoría, no me deja mentir, casi en nuestra naturaleza humana, tendemos más a eso, a ser jueces, ¿verdad?, de los demás. Eso sí que a la mayoría, a veces tenemos el don de lengua. Para eso sí, nos comemos en vida al ser humano, al prójimo. Está la calumnia, está la crítica, y podemos enumerar, ¿verdad?, más sinónimos sobre el ser juez ante los demás.
Pero el Señor nos invita, queridos hermanos, que seamos misericordiosos. Pero esa misericordia de amor de Dios, tan necesitado, ¿verdad? En nuestra vida cristiana, en nuestro acompañamiento, en nuestra vida espiritual, que tenemos que ser, ¿verdad? Misericordioso. ¿Con quién voy a ser misericordioso? Con mi pareja, con los esposos, el matrimonio, la familia, las comunidades, nuestra parroquia, ser misericordioso con los demás, tener el amor, pues si consideramos que somos cristianos, católicos, seguidores de Cristo, misericordia, ese amor auténtico que tiene que dar la caridad. Si uno corrige y uno llama la atención a alguien con caridad, como persona, ¿verdad? No para difamarlo, no para que se sienta mal, pues, con malas palabras, sino que de una buena manera, con caridad. Tan importante, y Jesús lo dice también en otro texto, tan importante es la corrección fraterna. Pero en el ser humano siempre se refleja el orgullo, la soberbia. Cuando nos corrigen, casi la mayoría no nos gusta. Sobre todo cuando uno es hijo, a veces no nos gusta que nos corrija papá, mamá o los abuelos, ¿verdad? A veces tendemos pues, a hacer un poco la soberbia, el orgullo, ¿verdad? Y ya ni se diga que alguien que me corrija y no sea nada de la familia. Esa es la prueba que uno pasa al seminario también, ¿verdad? El tener formadores, el tener el superior. Y hoy siendo sacerdote da igual también. Tenemos la autoridad del obispo, por ejemplo, ¿verdad? Y a veces a la mayoría nos cuesta eso, ¿verdad? Pero claro, si nos consideramos seguidores de Cristo, estamos llamados a ser discípulos. Y en primer lugar a ser obedientes, ¿verdad? A la voluntad de Dios, la que nos invita a cada uno de nosotros. Pedir al Señor, pues cada uno de nosotros, el ser así como Él, un Padre de misericordia, de amor. Nos recuerda hoy, pues, al Señor en este pasaje que hemos escuchado. Ya que estamos en la Cuaresma, ¿verdad? Estamos en la segunda semana. Y las 4 semanas van a pasar rápido, ¿verdad? Por eso la Cuaresma, por eso también celebramos el año jubilar, peregrinos de la esperanza. Recordemos, Cuaresma y el año que estamos celebrando, se habla mucho en un año de gracia, un año de santidad que la Iglesia nos propone, nos permite acercarnos a la gracia. Por eso el día miércoles preparémonos ya también con un buen examen de conciencia, ¿verdad? Al venir a confesarnos, pues, al acto penitencial, ¿verdad? Hacer una buena confesión. Porque la Cuaresma, queridos hermanos, es la puerta que debemos entrar, ¿verdad? Con el arrepentimiento, con la conversión. Por eso cada templo ustedes ven que tiene la puerta. Y por eso también el año jubilar, ir a la puerta santa, ir a la casa de Dios, pues, ir al templo, el lugar más sagrado para nosotros, pues, ¿verdad? Bueno, si nosotros tenemos piedad y devoción también, ¿verdad? Porque a veces uno ve algunas actitudes como en que no, ¿verdad? Porque a veces en los templos se falta mucho el respeto. Y sobre todo aquí en el Ángel yo lo he visto, ¿verdad? A veces aquí se meten algunas parejas, e incluso a veces en la capilla de oración, falta de respeto, ¿verdad? Y a veces no se consideran, pues, bueno, muy perdidos, pues, ¿verdad? En su mundo, ¿verdad? Entonces la Cuaresma es esa puerta, ¿verdad?, que nos lleva al arrepentimiento, a la conversión de nuestra vida personal. Como he mencionado en un momento también, la Cuaresma lo vive cada uno, ¿verdad? Su preparación. No esperemos que cambie el vecino, que cambie mi familia, sino que uno de manera personal, pues, la conversión, el arrepentimiento. Poner la confianza en el Señor, o diríamos poner la esperanza en el Señor, ¿verdad? Si realmente tenemos a un Dios de la vida, un Dios que nos acompaña en nuestro caminar, ¿verdad? Por eso la Cuaresma, ¿verdad?, se abre la puerta, es decir, el arrepentimiento, la confianza en el Señor, ¿verdad? Arrepentimiento. Palabras que van a resonar mucho en este tiempo. Por eso cada uno de nosotros, querido hermano, tiene que abrir su corazón, hacer la limpieza de su corazón, dejar que la gracia y la misericordia de Dios entre en su vida. Tenemos que dejar por un lado, lo que ya he mencionado siempre, el rencor, ¿verdad?, el resentimiento, la venganza, el odio. Mismo Jesús nos dice en otro texto, ¿verdad?,
Amen a sus enemigos, oren por aquellos que les han hecho un mal, oren por sus enemigos, pidan por la conversión de ellos, con eso, ¿verdad? Pero bueno, en nuestra humanidad casi la mayoría no lo hacemos, ¿verdad? Hacemos lo contrario, a veces les deseamos un mal y a veces buscamos la manera como lo que a mí me han hecho, me han dañado, tanto sea, dígase físicamente o espiritualmente, uno siempre tiende a eso, ¿verdad? Desearle mal al prójimo. Y eso no es de un cristiano católico, no es de un bautizado, eso no es de Dios, pues. Entonces la puerta, muy significativo, ¿verdad? Entrar pues a la puerta santa y ir pues también con esa actitud, ¿verdad? Veamos también la figura del publicano y también del samaritano, ¿verdad? Que entran al templo, pues. A veces nos vanagloriamos, ¿verdad? Pero uno tiene que tener una contrición también, ¿verdad? Reconocernos que somos pecadores, somos frágiles y que necesitamos su misericordia, pues cada uno tiene que disponerse en eso. Pero miren, algo interesante, se habla mucho de un Dios de misericordia, de amor, de paz, pero también de justicia. Diría Santa Teresita del Niño Jesús, aquellas cositas a veces muy insignificantes en nuestra vida espiritual, también de eso vamos a ser juzgados. Por ejemplo, si desperdiciamos comida, desperdiciamos lo que la divina providencia nos da, pues lo desperdiciamos y no valoramos, también de eso vamos a ser juzgados. Porque tanto se habla pues en este tiempo de la limosna, el hacer obras de caridad, el hacer obras de misericordia, pero a veces algunos tienen la posibilidad y tienen lo necesario, pero nunca son dignos de compartir con los demás, el darse a los demás, el ser generosos, el ser caritativos. A veces muchos prefieren que se desperdicie o se arruine las cosas, pero no lo comparten. Y de eso también van a ser juzgados. Dios de justicia también, ¿verdad? Como dice Santa Teresita de Jesús, hasta lo más mínimo, lo más insignificante, también va en el juicio personal, al final de nuestra vida, la muerte, después de la muerte está el juicio. De una manera personal, yo no voy a ser juzgado por mi comunidad, por mi familia, no. Personalmente vamos a entregar cuenta ante la presencia de Dios. Queridos hermanos, pues en este año jubilar nos invita a eso, entrar a la puerta de la conversión, a la puerta del arrepentimiento ante el encuentro con el Señor, ¿verdad? Cada uno se dispone, pues, ser peregrino de la esperanza. Diría en el mensaje del Papa Francisco, ser discípulos del Señor, el saber caminar juntos, en fraternidad, en comunión. Y esas palabritas nos está costando. Comunión, fraternidad, a ejemplo de la Santísima Trinidad. Porque uno ve pues las actitudes, incluso, no me dejan mentir, pues los días viernes que hacemos la Vía Crucis, todavía se ve a veces mucha indiferencia. Incluso algunos han convertido eso, lo que dice un padre por ahí, ¿verdad? A veces en un turismo religioso, en una tradición y costumbre. No ha llegado en nuestra vida a veces el arrepentimiento, la conversión sincera. Y nos engañamos pues a sí mismos, ¿verdad? De igual manera, si vamos ante la presencia de Dios a confesarnos, y si nosotros nos da pena algún pecado, por eso es tan importante tener presente los 5 requisitos, los 5 pasos para una buena confesión, ¿verdad? La mayoría considero que ya lo saben, ¿verdad? Porque ya están haciendo su examen de conciencia para el día miércoles. Entonces, es bueno, ¿verdad?, el cambio de vida, la famosa metanoia, cambio de mentalidad, cambio de hábito, dejar por un lado el hombre viejo, renovarme, conversión, ser diferente ante los demás, ¿verdad? Entonces, querido hermano, la Cuaresma es también el ponernos en camino al encuentro con el Señor. Como hemos escuchado también la primera lectura, que nos habla sobre el arrepentimiento y también nos habla de poner la confianza en el Señor, un Dios de misericordia, de amor, que nunca nos va a obligar, no veamos a un Dios como un juez que nos exige, como un Dios castigador, no lo veamos desde el punto de vista, sino un Dios de amor, de misericordia, que respeta nuestra libertad,
respeta nuestra libertad. Y sabemos que en primer lugar somos nosotros los necesitados, por eso lo buscamos. Buscamos los sacramentos, nos comprometemos en un grupo, en una pastoral, porque en primer lugar sabemos que seguimos a Cristo, ¿verdad? Cristo que coordina nuestra vida y Él nos llama a cada uno, con nuestras imperfecciones, con nuestros pecados, pero ahí vamos caminando, pues. Queridos hermanos, pidamos pues la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, la Madre Dolorosa. María Santísima nos enseña, ¿verdad?, también el ser discípulos de Cristo, perseverantes hasta el final. Lo meditamos en cada estación del Vía Crucis, la figura de María Dolorosa, que acompañó siempre a Jesús hasta la cruz. Y de la cruz también Jesús, ¿verdad?, estar en ese martirio, también nos deja a nuestra Madre, la Virgen María, que nos acompaña siempre. En esos momentos de dolor, de tristeza, de pruebas, de dificultades, siempre está a nuestro lado. Dirían los santos, arma poderosa para combatir al diablo, ¿verdad? El diablo que a veces es un juez de mentiras, que juzga, que calumnia, que critica. En cambio, nosotros, el Dios de amor, de misericordia, que siempre nos perdona, siempre nos espera como el Hijo pródigo, volver a la casa del Padre. Encomendémonos pues a nuestra Madre Dolorosa y a nuestra Madre de la Esperanza en este año jubilar, para que seamos esos discípulos, ¿verdad?, peregrinos de la esperanza. Ave María Purísima.